Eh, Hola, buenas tardes, chicos. Gracias por estar aquí de nueva cuenta. Voy a compartir pantalla, ¿ok? ¿Me autorizas, Adriana, porfis? Mami, cuéntame 10 minutos. Voy. ¿Qué crees que no puedo? Ya, listo. Gracias. Muy bien. Pues como mencionaba la licenciada Adriana, si nos pueden apoyar con quien les sea posible encender cámaras, por favor. Y bueno, me gustaría, es la última sesión, ¿no? Entonces, pues hay que terminar todo el temario. ¿Quién me puede decir respecto a la audiencia preliminar? ¿Recuerdan las fases de la audiencia preliminar? Recordando pues que el juicio oral de familia se compone de dos audiencias de acuerdo a lo que establece el Código Nacional, audiencia preliminar y audiencia de juicio. ¿Recuerdan cuáles son las fases de la audiencia preliminar? Ok. Mm, José Luis, buenas tardes. ¿Usted recuerda cuáles son las fases de la audiencia preliminar? ¿Estuvo la clase pasada? No, la maestra, buenas tardes. No, fíjese que ya no pude entrar en la clase pasada. Ok. Por eso voy a estar, retroalimentándome ahora. Muy bien. ¿Y tendrá conocimiento respecto o tendrá una idea de qué se trata la audiencia preliminar? No, maestra. Ok, gracias, José Luis. Mm, a ver, aquí veo Valeria. Valeria, usted estuvo la clase pasada, ¿recuerda cuáles son las fases de la audiencia preliminar? Deme 2 minutos, veo mis anotaciones y con todo gusto le respondo, maestro. Gracias. Buenas noches, maestra. Consuelo Carrasco. Hola, Consuelo, adelante. Sería la enunciación de la litis, Ujú, la depuración del procedimiento, revisión y aprobación de convenio, no sé si esté bien. ujú. Es que es en mis apuntes, disculpe. Sí, La Consuelo, gracias. revisión de acuerdos de hechos probatorios, Ujú. admisión y preparación de pruebas, revisión oficiosa y citación para la audiencia de juicio. Ok, gracias, Consuelo. A usted. Ok, bueno, les menciono, la audiencia preliminar la audiencia preliminar se compone de dos fases, de acuerdo a lo que establece el artículo 671 del Código Nacional. La primera fase es la junta anticipada. En esta junta, les mencionaba yo, me parece que el objetivo de los legisladores respecto a la manera en la que se estructuró esta primera fase, pues es para dar la posibilidad a las partes de realizar acuerdos o convenios totales para que en ese momento concluya el juicio o acuerdos para ir depurando el proceso, hacerlo más efectivo, más rápido, más práctico y también con menos conflicto. Dentro de la junta anticipada, aquí, como se menciona, va a ser la propuesta del convenio, puede ser un convenio total respecto a todas las prestaciones reclamadas para que se termine el juicio desde esta audiencia. También puede ser un convenio parcial, se aprueba la mitad de las prestaciones, si ese fuera el caso, y el juicio continúa por la otra mitad de las prestaciones. Ya estamos hablando de una depuración de proceso. También hay posibilidad de que si no se hace un convenio
respecto a las prestaciones que se reclaman, se realicen acuerdos por las partes sobre hechos no controvertidos, ir depurando proceso, acuerdos probatorios, es decir, respecto a desahogo de pruebas. Estos acuerdos, si fuera el caso que se realizaran, se van a efectuar en la segunda fase de la audiencia preliminar, que ya es el desahogo de ella como tal, en la parte, en la fase de donde menciona aquí, bueno, este es el listado del orden conforme lo establece el Código Nacional, se va a llevar a cabo esta segunda fase de la audiencia preliminar. Estos acuerdos de la Junta Anticipada van a ser revisados por el juez en la etapa del convenio, reitero, en caso de que sea convenio total o sea convenio parcial, y la revisión, y en esta otra etapa de revisión de acuerdos, también reitero, es sobre hechos no controvertidos y sobre acuerdos probatorios. Como mencionaba Consuelo, la segunda fase viene con esta estructura, enunciación de la litis, donde simplemente vamos a mencionar de qué se tratan nuestras prestaciones y cuáles son nuestras excepciones en caso contrario. La depuración del proceso, también recordando que en esta etapa, como su nombre también lo dice, depura el proceso, ya que en esta etapa el juez resuelve excepciones procesales, acumulación, cosa juzgada, litispendencia, entre algunas otras. Convenio y revisión de acuerdos es respecto a lo que se vio en la Junta Anticipada, admisión y preparación de pruebas, pues aquí su nombre lo dice, ¿no? El juez admite y se realiza la preparación de pruebas, informes se giran oficios, peritos aceptan cargo, y la siguiente etapa es respecto a las medidas. En esta etapa puede tratarse respecto a la revisión de las medidas ya otorgadas posterior a nuestros escritos postulatorios, la modificación de estas medidas, el levantamiento de alguna medida también ya otorgada, o bien la admisión y decretamiento de nuevas medidas. Recordando que en todo el proceso de oralidad familiar pues van a regir los principios que menciona el Código Nacional en sus primeros artículos, sobre todo el de la litis abierta que yo les mencionaba. Hay que tener cuidado entre la manera, es el artículo 2 del Código Nacional el que menciona los principios. Hay que tener cuidado respecto y es el artículo 7 también. Hay que tener cuidado respecto a hasta dónde nos alcanza ese criterio de litis abierta, a efecto de no vulnerar derechos de las otras partes, porque pues si no puede sujetarse a reposiciones de proceso en segunda instancia, a otorgamiento de amparos, ¿sale? Entonces, pues bueno, y por último la citación para la audiencia de juicio. De una manera rápida, les resumí la audiencia preliminar. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Ok, igual les recuerdo, conforme vayan teniendo dudas, pues prefiero que me interrumpan, ¿sale? Ok, entonces, nos vamos a la audiencia de juicio. ¿Cuáles son las etapas de la audiencia de juicio? Sí las vimos. ¿Alguien que me quiera mencionar cuáles son? ¿Alguien que lo recuerde? Las etapas de la audiencia de juicio. Valeria, ¿sí tienes ahí tu apunte que nos puedas apoyar? Disculpe, yo no puedo prender mi cámara por cuestiones técnicas, pero Sí, César, podría adelante. participar. Sí, claro, gracias. Iniciaría con los alegatos de apertura. Así es. Inicia. Ajá. Perdón, por cada una de las partes se les dará un tiempo, parece que 10 minutos, Ujú, para que expongan su teoría del caso ujú. y posteriormente tendrá verificativo el desahogo de las pruebas y al final los alegatos de cierre.
Ok. y al final del dictado de la sentencia, sí es posible en esa misma audiencia. Exacto. Muchas gracias, César. Pues él ya no lo explicó, ¿verdad? Y aquí está en la diapositiva, tal cual como nos lo mencionó César, alegatos de apertura. Menciona el artículo 678 que se nos podrán otorgar 10 minutos para estos alegatos. Eso también lo vimos la clase pasada. Segunda etapa, desahogo de pruebas, que también mencionábamos qué tipo de pruebas se van a desahogar, pues las que contempla nuestra legislación civil, pero también obviamente van a ser las pruebas que nos fueron admitidas en audiencia preliminar y las que se prepararon en la misma, alegatos de cierre y la citación para oír sentencia, que justo como lo mencionaba César, en algunos casos va a ser posible que en la misma audiencia se dé ese dictado. Ejemplo, pues en un divorcio necesario, en un divorcio por mutuo consentimiento, tal vez en un juicio de adopción o juicios tipo así que no requieren, que no van a requerir de tanto tiempo para que el juez pueda llegar a llevar a cabo el análisis. Pero bueno, ya lo vemos ahorita en su momento en la etapa. Entonces, recuerdo que la clase pasada nos quedamos en el tema de las pruebas, mencionamos ya las generalidades y qué tipo de pruebas. También empezamos a comentar pero no sé por qué eso se ve. Empezamos a comentar respecto a la declaración de parte propia y de parte contraria en comparación con la prueba confesional. Pues algunos de sus compañeros nos estuvieron compartiendo cómo es que se lleva a cabo en sus estados. Aquí yo estuve tomando nota, por ejemplo, nos mencionaba Elvia, que ella es de Saltillo, Coahuila, y en ese estado se lleva a cabo ya la declaración de parte. Nos mencionaba también de Baja California, también nos hacía saber que allá se llevan a cabo las dos, declaración de parte propia, declaración de parte contraria y a la par de la prueba confesional. A lo que anoté en Puebla también, la confesional de hechos propios y confesional de hechos ajenos. Entonces, bueno, ¿por qué hago mención de esto? Porque, y bueno, también les daba el ejemplo de que acá en Guanajuato es la confesional en los municipios diversos, pero en Guanajuato capital también ya nos admiten y nos permiten el desahogo de la declaración de parte propia y la confesión. ¿Por qué mencionaba esto? Pues justamente, ¿no? Porque es una cuestión novedosa que trae el Código Nacional, pero no para todos los estados. Ya mencioné los ejemplos en Saltillo, en Baja California, y aquí en Guanajuato ya se ha llevado a cabo el desahogo de la prueba confesional de esta manera, recordando que la confesional es a través de absolución de posiciones, es decir, tenemos que realizar frases y pues bueno, la técnica jurídica para el desahogo que ya conocemos, no deben de ser insidiosas y todos los calificativos que marcan nuestras legislaciones estatales. Y a su vez el absolvente pues tiene que contestar sí o no, si desea agregar o aclarar algo, con el apercibimiento que de no dar contestación de manera afirmativa o negativa, pues se va a declarar confeso, ¿no? Entonces, respecto al Código Nacional, pues esta prueba muta. ¿De qué manera el Código Nacional establece dos mutaciones al respecto y se denominan declaración de parte propia y declaración de parte contraria? Y recuerdo que el compañero de Baja California nos compartía y mencionaba que se desahogaba esta declaración de parte en su estado conforme a las reglas de la testimonial. El Código Nacional establece esa manera de desahogarse este tipo de prueba. Entonces ya no va a existir prueba confesional, sino va a ser declaración de parte propia y declaración de parte contraria.
A lo que yo leo y entiendo también, de acuerdo a lo que establece el Código Nacional, pues esta se va a desahogar bajo esas mismas reglas de una prueba testimonial. ¿Por qué? Pues porque se le van a poder formular preguntas abiertas y con las mismas reglas como tal. El artículo 284 nos hace mención la declaración de parte propia. ¿En qué consiste? Pues yo ofrezco la declaración, mi propia declaración, ¿no? Hacía yo una reflexión en un curso pasado y decía, pues depende como de la estructura de la teoría del caso que yo realice, ¿no? Pero a mí me parecería un tanto no conveniente el que yo ofrezca una declaración una declaración voluntaria de parte propia, pues porque se supone que la versión de los hechos, mis peticiones e incluso pues ya los fundamentos de derecho están desde mi escrito inicial. Entonces, yo no veo hasta este momento como mucho sentido de ofrecer una declaración de esta naturaleza. Me parecería un tanto riesgoso el lanzar a tribuna, aunque sé que si yo no lo hago, pues tal vez lo haga la parte contraria, pero yo siguiendo como mi estrategia o mi teoría del caso, me parecería a mí de cierta manera riesgoso el mandar a tribuna a mi representado, ¿no? Ofreciendo esta prueba. Aunque quiero traer a cuenta un asunto que tuve, pero ese es un asunto en el cual se lleva a cabo un procedimiento incidental, donde lo único que se denuncia a él es el incumplimiento de un convenio. Mi clienta tiene, bueno, las partes tienen custodia compartida. Es una semana papá, una semana mamá. La mamá es mi clienta. Y en este asunto muy particular, pues el papá no permite la convivencia como fue establecido en sentencia, es decir, esta modalidad de una semana y una semana. Los chicos que están inmersos en el juicio, ambos son adolescentes, entonces el papá como que los lanza por adelante para que le digan a la mamá que no la quieren ver, que van a ir al fútbol, que van a salir con los amigos, mil cosas, ¿no? Entonces, en mi escrito postulatorio incidental, donde yo denuncio el incumplimiento de esta custodia compartida en sentencia, hay muchos actos de violencia que se le imputan a la otra parte, es decir, al progenitor, ya que constantemente le da como causa justificada para impedir que los niños estén con ella en la semana que le toca ejerciendo custodia, que porque está trabajando, que trabaja mucho, que ya se fue con el amigo, que ya se fue con el novio, y bueno, una serie de imputaciones tremendas que terminan siendo violencia. Entonces, en este caso particular, yo recuerdo que en audiencia de juicio el señor demandado levantaba la mano una y mil veces. La jueza en ese momento pues le dio uso de voz, no les miento, unas 4 o 5 veces fácilmente, hasta que yo tuve que intervenir como para poner un límite, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Y pues obviamente mi representada con bajo la temática o bajo la dinámica de estas personas es que ella pues es víctima de violencia y ella tiene una indefensión aprendida a nivel psicoemocional, ¿no? Entonces, yo le decía, ponte de pie y di algo, o sea, ponte de pie y responde todo lo que el Señor estaba mencionando. Y pues resulta que yo no ofrecí la declaración de parte propia en este caso. Entonces, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque mi clienta, pues obviamente siendo víctima de violencia, pues estaba toda intimidada, yo podía levantar la mano, yo también podía tomar uso de voz, pero no es lo mismo que yo lo cuente a que lo cuente la clienta de manera directa y sobre todo estas imputaciones al haber sido víctima de violencia, alienación parental, y un montón de cosas, ¿no? Entonces, solamente les traigo a cuenta como este ejemplo, porque mi pensamiento es, de manera general, no me parece conveniente ofrecer esta prueba, pero a lo mejor en este caso concreto
pues a mí me hubiera encantado haberla ofrecido y se desahogara bajo el perfil de personalidad de mi clienta en este asunto, ¿no? Entonces, pues bueno, ese no fue el caso. Ella al momento de que desahogó confesional, yo decía, ay, pues esta es como mi esperanza para que ella también tome voz y dé conocimiento a la jueza de manera directa de lo que está viviendo, porque también en ese caso concreto, como eran muchísimos imputaciones de hechos de violencia, pues también había cuestiones que ella tenía que contestar, ¿no? Entonces, en el confesional, al momento de hacer la dinámica de la posición y la respuesta afirmativa o negativa, yo recuerdo que mi pensamiento era ese, o sea, que ella, esta es mi oportunidad para que ella exponga también ante la jueza y de la partida de lo que en realidad pasa, o su versión, simplemente no es lo mismo que se lea de un escrito a escucharlo de propia voz. Además de que como las audiencias son videograbadas, que también eso va a pasar acá conforme a lo que establece el Código Nacional, muchas veces el lenguaje corporal no puede mentir y nos damos cuenta cuando las partes hablan y también nos podemos llegar a dar cuenta cuando las partes dan discursos certeros, pero también nos llegamos a dar cuenta cuando son mentiras, cuando empiezan a caer en contradicciones, los nervios. Entonces también el lenguaje corporal es muy importante. Entonces hay que poner atención. ¿Por qué les comento esta situación? Pues porque son cuestiones que tenemos que tomar en cuenta al momento de elaborar nuestros escritos postulatorios, recordando también que en esta materia, de acuerdo a lo que establece el Código Nacional, pues hay que ofrecer las pruebas desde nuestros escritos iniciales. Entonces, pues en ese caso concreto, a mí me pasó esa situación. La clienta no dijo nada en la confesional más que sí y no, y pues ya no se pudo escuchar la versión de los hechos por ella, ¿no? Entonces hay que tener cuidado al momento de que estructuramos esta teoría del caso y no pasar por alto los mínimos detalles, incluso la personalidad de la persona, valga la redundancia, que vamos a representar en juicio. ¿Sale? Entonces, pues bueno, hasta ahí como este punto, la declaración de parte contraria, desde mi punto de vista, pues a mí me parece extraordinario la mutación de la confesional a esta declaración, porque muchas veces también nos encontramos como limitados, ¿no? O sea, el absolvente me niega un hecho que es totalmente evidente. No sé, ejemplo, le pregunto respecto a una carpeta de investigación ya integrada o que esté sujeto a un proceso penal y las partes se han llegado a atrever a negarlo. Entonces, bueno, ahí está la actuación. Sé que la consecuencia, por ejemplo, en este caso concreto, pues se está cometiendo un delito, falsas declaraciones ante una autoridad judicial, pero qué mejor que hacer preguntas abiertas para obtener información directa de la parte. Este tipo de prueba lo establece también el artículo 284 del Código Nacional y menciona su objetivo será aportar información de calidad o su confesión judicial para la autoridad jurisdiccional sobre hechos, materia de la controversia conforme al caso concreto. ¿Sale? Otra prueba que menciona, declaración de parte. Ok, aquí se refiere al testigo. A ver, déjenme ver el 286. Ok. Menciona el artículo 286. A la parte que corresponda desahogar el interrogatorio se le tendrá por citada, haya estado presente o no dentro de la audiencia preliminar en la que se admitió la prueba. Que luego también yo les hacía mención, comentarios en las clases anteriores, que hay que poner mucha atención, por ejemplo, en cada etapa de la audiencia preliminar, nuestros derechos van precluyendo. Y les ponía el ejemplo claro, en la etapa de admisión y preparación de pruebas, esa es la etapa adecuada para que yo pueda objetar documentos. Y si se me va y ya estamos en una audiencia de medidas y, ay, su señoría, quiero objetar documentos, ya no va a ser procedente, ya precluyó mi derecho. Entonces, otra observación general es que todo lo que se lleve a cabo en las audiencias, si la notificación para mí, siendo parte actora o siendo parte demandada, fue una notificación legal para audiencia preliminar y yo no comparezco,
yo tengo que asumir todo lo que suceda en esa audiencia preliminar. Y este es el claro ejemplo y por eso lo establece el Código Nacional. Haya comparecido o no el absolvente o el oferente de esta prueba a la audiencia preliminar, se le tiene por citado. ¿Sale? En el caso de la declaración de parte contraria, quedará apercibida que de no presentarse a audiencia de juicio o en caso de responder con evasivas al interrogatorio o negarse a contestarlo, se presumirán ciertos los hechos. Y en caso de declaración voluntaria de parte propia de no presentarse, se va a dejar de recibir dicha probanza. ¿Sale? Entonces, pues poniendo atención, por eso lo mencioné. Las reglas para la formulación del interrogatorio de ambas pruebas se establecen en el artículo 287, que menciona: las preguntas se formularán de manera oral, de manera libre y directa, sin incorporar valoraciones ni calificaciones. Van a estar dirigidos para demostrar hechos controvertidos. Esa es otra nota importante. No puedo hacer preguntas que no tengan que ver con los hechos controvertidos. Aquí hay que tomar en cuenta incluso los hechos, perdón, los acuerdos respecto a hechos no controvertidos. Si yo hice un acuerdo al respecto, pues no puedo venir a preguntarlo. Otra de las reglas es que las preguntas van a ser formuladas, dice el Código Nacional, en términos sencillos, claros y precisos. No podrán ser insidiosas, entendiéndose por esta cuestión que no se dirijan a ofuscar la inteligencia de quien va a responder. Las preguntas no pueden ser repetitivas. Estas preguntas dice referir sobre hechos percibidos o con conocimiento. ¿Qué significa esto? Que aquí va a ser la misma regla. Yo no puedo hacerle una pregunta respecto a algo que no sea un hecho propio. También menciona, no se permitirán preguntas sobre cuestiones de derecho o sobre cuestiones técnicas. Podrán formularse preguntas abiertas, caso en el cual la persona responderá ampliamente, o también pueden ser preguntas cerradas en las que primero tiene que responder afirmando o negando sin perjuicio de realizar las aclaraciones pertinentes. Esto que les acabo de leer lo menciona en la fracción novena del artículo 287. Entonces, ¿eso qué significa? Se los voy a leer otra vez. Podrán formularse preguntas abiertas, caso en el cual la persona responderá ampliamente. ¿Qué me está diciendo hasta aquí? Que la manera de desahogar esta declaración de parte es conforme a la regla de la testimonial, ¿no? Pregunta abierta, respuesta amplia. Pero luego dice punto y coma, o preguntas cerradas, supuesto en el cual deberá responder primero categóricamente afirmando o negando, sin perjuicio de realizar las aclaraciones pertinentes. ¿Esto qué significa? Que esta fracción nos da la pauta a también realizar formulaciones conforme lo hacemos o se hace acá, por ejemplo, en Guanajuato, conforme a la dinámica de desahogo de la prueba confesional. Entonces, el Código Nacional no establece la confesional como tal, pero la fracción 9 del artículo 287 nos da pauta a que sí lo podemos hacer. ¿Sale? El artículo 288 menciona las reglas para el desahogo, que pues bueno, esas ya se las había mencionado, es respecto a las generalidades. Y otro tipo de prueba, el Código Nacional lo establece como declaración de testigo, está establecido en el artículo 291. Declaración de testigo, pues obviamente es la prueba que conocemos como testimonial, ¿no? Y menciona el artículo, se podrá ofrecer la prueba testimonial para cualquier persona que tenga conocimiento sobre los hechos relacionados en el litigio. A fin de que comparezca a proporcionar su declaración a través del interrogatorio que oralmente se le formule. Entonces, si se fijan, declaración de parte propia y declaración de parte contraria, nos hacemos presentes a audiencia. Si yo soy oferente, yo hago las preguntas directas en audiencia de manera oral, sin seguir ningún tecnicismo, porque el Código Nacional dice de una manera oral, libre y directa.
la declaración de los testigos es igual. Comparecemos a audiencia, yo soy oferente de la prueba y yo comienzo a hacer mi interrogatorio de la misma manera, libre y oral. Y menciona también la autoridad jurisdiccional podrá prevenir al oferente para el efecto de reducir prudencialmente el número de testigos, debiendo admitir cuando menos 2 por cada hecho controvertido. Entonces, pues bueno, esto es para que nosotros podamos estructurar nuestra teoría del caso. Podemos ofrecer por lo menos 2 testigos por cada hecho controvertido. También menciona el artículo 292 que hay 2 maneras de hacer presentes a los testigos, por cuenta propia o a través del tribunal. Obviamente, si solicitamos que sea a través del tribunal, pues hay que dar la causa justa, hacer del conocimiento al tribunal, porque yo no lo puedo hacer presente de manera voluntaria. El artículo 294 nos habla de las reglas para el desahogo de la prueba testimonial. Y pues bueno, esto se hace presente el testigo. Primero, por parte de la autoridad jurisdiccional se le hace la protesta de ley para que se conduzca con verdad, se toman sus generales, posterior se realiza el interrogatorio por quien es oferente de la prueba, que también luego aquí viene una cuestión importante, ¿no? Dice, primero es el interrogatorio. Yo como oferente hago el interrogatorio y luego la parte contraria hace el contrainterrogatorio, pero menciona la fracción cuarta del Código Nacional que puede existir, no, perdón, es la fracción quinta, que puede haber un contrainterrogatorio y un reinterrogatorio. ¿Eso qué significa? Las 2 partes tenemos 2 posibilidades en audiencia de preguntar al testigo. Actor demandado y luego otra vez actor demandado, que el Código Nacional menciona contrainterrogatorio y reinterrogatorio, ¿sale? Entonces podemos participar doble vez. Artículo 294, fracción quinta. Y también una cuestión o observación importante es la fracción cuarta de este artículo 294 menciona que se les puede hacer no nada más preguntas respecto a los hechos controvertidos, sino les podemos realizar preguntas destinadas a la credibilidad o la idoneidad de quien declara, y menciona que estas preguntas, dice, será libre y directo. Entonces, ¿esto qué significa? Que no existe ya la tacha de testigos. En oralidad familiar se elimina la tacha de testigos y esta tacha se va a realizar a través de la formulación de estas preguntas directas. Yo les pongo un ejemplo. No sé, la litis está también debatida entre un impedimento de convivencia. La parte actora obviamente hace la imputación a la parte demandada respecto a ese impedimento de convivencia. Entonces va el testigo y dice, sí, impidió porque yo lo acompañé. Y da evidencia, perdón, da declaración de circunstancias de tiempo y modo, lugar, ¿no? Ejemplo, en la sentencia dice que él va a ir por los niños todos los sábados a las 3 de la tarde, y yo lo he acompañado o yo he visto, yo he tenido conocimiento de que él ha ido a esa hora, esos días, y se le impide la convivencia. Ok, entonces yo aquí en preguntas de credibilidad e idoneidad, yo pregunto, ¿usted trabaja? Y ya me responden, ¿no? ¿Y cuál es su lugar de trabajo? ¿Cuál es su horario de trabajo? Y créanme que me ha pasado, me sucedió hace poquito que el testigo de una manera muy certera da su declaración respecto a este impedimento de convivencia, y al momento de que yo le pregunto obviamente me responde su lugar de trabajo, el domicilio, todo, pero cuando le pregunto horario de trabajo me dice, uy, yo trabajo todo el día. Trabaja todo el día. ¿Y a qué hora sale de trabajar? A las 8 de la noche. ¿Y los sábados también trabaja? Sí, también trabajo. ¿Y sale más temprano o a qué hora sale los sábados? No, los sábados trabajo igual, salgo a las 8. Entonces, ¿cómo es posible que usted haya mencionado anteriormente
que usted ha estado presente en los impedimentos de convivencia que hace referencia si son los sábados a las 3 de la tarde. Este es como un ejemplo de estas preguntas de credibilidad que podemos hacer. O luego también me ha pasado cuando dicen, no sé, por ejemplo, un asunto de alimentos caídos y dicen, es que yo le presté dinero y no sé, y me debe y le presto porque la otra parte no ha pagado la pensión que corresponde. Y yo en las preguntas de credibilidad es lo mismo. ¿Usted trabaja? ¿Dónde trabaja? ¿Con quién vive? ¿Cuántas personas viven en su domicilio? ¿Cuántos dependientes económicos tiene? ¿Cuáles son sus ingresos? Recuerdo que hice todas estas preguntas en base a esta credibilidad e idoneidad y el testigo me decía que ganaba el salario mínimo, que vivían como 8 personas y que tenía como 4 o 5 dependientes económicos. Entonces ahí yo hice como la pregunta de, ¿gana esto? ¿Tiene todos estos dependientes? ¿Cuál es su nivel de vida? Y así, ¿no? Y termino con el interrogatorio de credibilidad y digo, bueno, entonces a usted le alcanza para sus gastos propios, para todos estos dependientes económicos y aparte le alcanza para prestar semejante cantidad que ya había declarado. Entonces ya con eso metemos también la duda al juez. Estos son ejemplos de estas preguntas de credibilidad que podemos realizar y que hace mención el Código Nacional. ¿Qué más les puedo mencionar? Y pues bueno, esto también lo establece la fracción 8 de este artículo 294. No se permitirá la tacha de testigos. Están permitidas preguntas para destruir la idoneidad y credibilidad del testigo. Se podrá exhibir en ese momento y a su vez también nos dice el Código Nacional que en el momento del desahogo se pueden ofrecer pruebas documentales para justificar o también para destruir la idoneidad y credibilidad, ¿sale? Entonces también podemos presentar documentos de acuerdo a la fracción 8 del 294. El artículo 299 nos da la posibilidad de que se desahogue esta prueba testimonial fuera de la competencia territorial. Dice, cuando la persona testigo resida fuera del ámbito competencia territorial de la autoridad jurisdiccional y no sea posible su desahogo por medios electrónicos. Entonces, ¿qué nos dice hasta aquí? Pues que es probable que si los testigos residen fuera de donde se lleva a cabo el juicio, se puede desahogar esta testimonial por medios electrónicos. Pero luego menciona, caso contrario, la parte oferente de la prueba, sin perjuicio que solicite la comparecencia del testigo, podrá optar por presentar sus interrogatorios con las copias respectivas para las partes, junto con la traducción y apostilla necesaria para el caso de girar carta rogatoria, con la finalidad de que tenga oportunidad de formular contrainterrogatorio y ser agregados al exhort. Entonces, esto que nos menciona, pues que en caso de que no se pueda desahogar de manera electrónica, puede ser con el auxilio de otro tribunal jurisdiccional y aquí nos da la pauta de que incluso si fuera no en México, sino en otro país, pues será con la traducción y la apostilla nuestro interrogatorio y en su caso el contrainterrogatorio, aunque obviamente al desahogo, dice el Código Nacional, el interrogatorio será previamente calificado por la autoridad jurisdiccional una vez que admita la prueba y se envía en sobre cerrado con la carta exhortada. Y también menciona, en todo caso, deberá preferirse y estarse al desahogo a distancia de la testimonial, caso en el cual no se requerirá dicho interrogatorio escrito. ¿Esto qué significa? Pues que si yo me voy como representante legal, pues bueno, ya voy y lo desahogo allá de manera directa, ¿sale? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? La prueba siguiente que establece el Código Nacional es la prueba pericial.
El artículo 300 nos hace mención respecto a la procedencia y pues bueno, de aquí recordemos que en base a la naturaleza de esta probanza es que va a ser necesaria cuando se requiera de conocimientos técnicos respecto a alguna ciencia, arte, industria. Dice el Código Nacional, cuando la autoridad jurisdiccional lo requiera para llegar a una solución. También hay que recordar que obviamente al momento de ofrecer la prueba pericial hay que designar al perito, hay que mencionar la profesión. Si yo estoy ofreciendo una prueba pericial en psicología, pues obviamente tiene que ser un perito psicólogo, y yo por cuestiones prácticas anoto el número de cédula, porque luego también ya me pasó que ofrecieron en un juicio una pericial en trabajo social y me presentaron a un contador público. Entonces, obviamente yo pedí que no se admitiera la prueba, pues porque no es experto en la materia al respecto. ¿Dónde creen ustedes que tengo que hacer ese alegato de este caso concreto? A ver, licenciado Francisco, ¿dónde tengo que yo decir si me llevan un contador para desahogar una pericial en trabajo social? ¿En qué etapa tengo que hacer este alegato? Etapa de preparación de pruebas en la audiencia preliminar, ahí donde se acepta la pericial, ahí es donde hace ese, ¿qué es? ¿Objeción? ¿O qué sería? Sí, ¿no? No una objeción, sino antes de que se pronuncie el juez respecto a la admisión de la prueba, pues es hacer una argumentación para que no la admita. No cumple con los requisitos. Que no es el perito idóneo porque no cumple con la expertise para esa prueba. Oiga, maestra, una pregunta, Mande. que o sea, creo que ya en el nuevo Código Nacional, ya va a existir los peritos oficiales en materia familiar. Sí, 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 sí. ¿Ya no ocupo Ahorita. ofrecer ni periciar o qué? Pues sí se Ya va a no- ofrecer, sí se va a ocupar. Aquí ya depende como de cada estado, ¿no? Yo no sé de dónde van a sacar tantos peritos, y sobre todo oficiales, pero el Código Nacional justamente así lo establece. Si quieres, ahorita más adelante se menciona. Entonces, bueno, el licenciado Francisco, justamente con este ejemplo que yo les daba, es en la etapa de preparación y admisión de pruebas en la preliminar. Si yo no digo nada y si el juez no se da cuenta y si nadie se da cuenta, pues imagínense qué va a pasar, ¿no? Obviamente, a mi consideración, esto sería materia de una reposición del proceso, pero pues bueno, si podemos evitar todo esto y hacer la argumentación correcta para evitar la dilación de nuestro propio juicio, pues hay que hacerlo. ¿Sale? Déjenme ver qué más. El artículo 301 dice el ofrecimiento de la prueba pericial. Habla sobre las reglas del ofrecimiento, que es estas cuestiones que ya les mencionaba. El artículo 302 nos da la pauta para realizar una sustitución de perito, porque menciona, las partes podrán sustituir al perito designado a más tardar en la audiencia preliminar. ¿En qué etapa? Pues en la etapa que mencionaba el licenciado Francisco, en la admisión y preparación de pruebas. Y si las causas de sustitución acontecen después de esa audiencia preliminar, la parte interesada podrá sustituir al perito designado siempre y cuando se exhiba el dictamen dentro del plazo señalado para ello, subsistiendo todas las cargas y apercibimientos para su comparecencia en audiencia de juicio. ¿Esto qué significa? Pues que sí nos da pauta, o así lo interpreto yo, a la posibilidad de que haya una sustitución posterior a la audiencia preliminar, pero se va a sujetar a todo lo que ya existe, incluyendo la exhibición del dictamen. Yo no estoy de acuerdo, pero pues bueno, aquí lo menciona el Código Nacional. Y luego también en la clase pasada había como comentarios de que tal vez va a haber modificaciones y pues espero que esta sea una de ellas.
Menciona también qué es lo que pasa si los peritajes son contradictorios. Dice, desahogados los dictámenes de ambas partes y la autoridad jurisdiccional los estima substancialmente contradictorios, podrá designar un perito tercero en discordia. Nada más aquí la única anotación u observación es que menciona substancialmente contradictorios. ¿Sale? Entonces hay que poner atención ahí en caso de que no sea de esa manera la contradicción entre un peritaje y otro, pues podemos usar este mismo artículo para impedir o para argumentar a efecto de que no se designe un perito tercero. ¿Sale? El artículo 306 nos menciona, en materia familiar, para la prueba pericial se seguirán las siguientes reglas. Dice la fracción primera, en todos los casos se nombrará persona perito oficial y sus honorarios serán cubiertos por el Estado. Esto es lo que mencionaba el licenciado Francisco, aquí lo dice el Código Nacional, ¿no? En materia de familia, peritos oficiales y los honorarios cubiertos por el Estado. A su vez, dice, sin perjuicio de las personas peritos que puedan ser ofrecidas por las partes. ¿Sale? Entonces, no sé si tú lo interpretas igual, licenciado Francisco, pero pues aquí también nos da pauta de que puedan ser peritos privados. Sí nos da también esa posibilidad. De acuerdo al debido proceso, tenemos el derecho de ofrecer nuestros propios peritajes, pero también en una parte del código también dice que la autoridad o la persona juzgadora pues se va a inclinar más por la pericial oficial. El perito oficial. Por el perito oficial. Mira, hay una cuestión, una similitud en cuestión de, por ejemplo, en penal, los peritos son oficiales, en laboral también son oficiales los peritos. Las partes pueden ofrecer también su perito, pero regularmente se ofrece la pericial para objetar la pericial del perito oficial. Esa es la forma como lo hemos estado utilizando, sobre todo por ejemplo, en laboral o en la cuestión de penal, como en hechos de tránsito o en la de documentoscopía o grafoscopía. Si no estamos de acuerdo con el peritaje del perito oficial, se objeta ese peritaje, pero se objeta con otro peritaje. Creo que tal vez eso va a ser la cuestión en cuestión familiar también. Que esa puede ser la dinámica, ¿verdad? Sí, creo que tal vez sí sea esa la dinámica. Pues yo pienso igual. Muchas gracias. Sí, yo creo que sí, igual. Y pues bueno, no sé cómo se lleva a cabo en sus estados, pero por ejemplo acá en Guanajuato pues tenemos muy pocos peritos oficiales, por eso decía yo de dónde los van a sacar, pero luego también pasa para las pruebas de ADN, pues el Estado le paga a los peritos privados. Entonces quiero pensar que así es la manera en la que va a ser. Eso ya no es como tema de nosotros, pero bueno. Menciona también el artículo 306, en la fracción tercera, las personas expertas forenses o peritos deberán comparecer a la etapa de admisión de pruebas en la segunda fase de la audiencia preliminar. Ay, me perdí. Para acreditar su expertise, así como protestar y aceptar el cargo. Esto es lo que hacía mención en la audiencia preliminar, en la etapa de preparación y admisión de pruebas, pues el perito tiene que comparecer, por eso les daba el mismo ejemplo, ¿no? de la pericial en trabajo social, y que se presenta un contador, pues porque llevó su cédula. En realidad fue un error, porque sí era trabajador social, pero llevó su cédula en contaduría pública, y pues con eso. Entonces, por eso menciona el Código Nacional, va a acudir en esa etapa para acreditar su expertise, acepta y protesta el cargo, y pues bueno, ya ahí se hace como la preparación de la prueba, qué es lo que requiere para el desahogo de su pericial, qué citas va a dar a las partes, etcétera, ¿no?
Y menciona la fracción cuarta, las personas designadas para emitir un peritaje quedarán obligadas a rendir su dictamen dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que hayan aceptado y protestado el cargo o de acuerdo a las circunstancias específicas de cada caso. Por ejemplo, una pericial en psicología pues requiere mucha preparación, ¿no? Las entrevistas, luego cuando intervienen menores pues hacen las evaluaciones de convivencia con el papá, con la mamá, etcétera, ¿no? Entonces, pues generalmente en estos casos, pues ese término empieza a correr a partir de la última entrevista. Sería imposible que presentaran su peritaje conforme a este. Por eso hace la aclaración atendiendo las circunstancias especiales de cada caso. Pero también hay una nota importante. Dice, en el entendido de que las partes deberán estar en aptitud de imponerse del contenido de la prueba pericial por lo menos 3 días antes a la celebración de la audiencia de juicio. Entonces, ¿qué sucede si hoy se presenta un peritaje, se publica en acuerdo y yo mañana tengo una audiencia? Pues hago la aplicación de la fracción cuarta del 306 y digo, su señoría, pues no se está cumpliendo el término para que yo me haya impuesto, haya realizado el estudio y prepare mi prueba para este desahogo, ¿no? En el entendido de que una vez que se desahoga la prueba pericial, se presenta el dictamen escrito en audiencia de juicio, tenemos al momento del desahogo, el perito va a acudir a explicar sus conclusiones de manera oral y se va a sujetar al interrogatorio de las partes. Entonces, pues obviamente lleva una debida preparación, pero esta es la manera en la que se va a desahogar esta prueba. Sale. Respecto, ¿qué otro tipo de prueba menciona el Código Nacional? Bueno, dice prueba documental física o electrónica. Y yo creo que esto es como evidente, ¿no? Tras la evolución que hemos tenido y que incluso yo creo que ya pasa ahorita, ¿no? Presentamos ya documentales electrónicas sin que estén regidas en las legislaciones, pero pues ya es una práctica común. Entonces el Código Nacional ya las reconoce y el 309 dice, las partes están obligadas a exhibir todas las pruebas documentales, tanto físicas como electrónicas relacionadas en los escritos postulatorios. Entonces, lo mismo que les hacía mención. Obviamente, bajo la excepción de las pruebas supervenientes o alguna prueba documental física o electrónica que pretendamos ofrecer cuando objeten documentos, cuando objeten algún otro documento de nosotros. El artículo 312 hace un listado de cuáles son los documentos que considera como públicos. El artículo 320 nos hace mención cuáles se encuadran en los privados, que pues bueno, casi siempre dicen son privados los que no son públicos, ¿verdad? El artículo 325 nos habla acerca de la objeción de documentos. Y menciona, los documentos que presenten las partes en los escritos de demanda, contestación, podrán ser objetados en cuanto al alcance y valor probatorio en los propios escritos o una vez admitidos en la audiencia preliminar. Entonces, si se fijan, si yo soy parte demandada y quiero objetar un documento de la actora, lo puedo hacer desde mi contestación de demanda. ¿Cuál es mi sugerencia al respecto? Pues no hacerlo. Para mí me parece una mejor estrategia el hacerlo todo de manera oral en la etapa correspondiente de audiencia preliminar para no dar a conocer desde antes mi objeción y cuáles van a ser mis argumentos para esa objeción. Yo ponía como ejemplo hace poquito en otra clase que di, si yo traigo preparada mi estructura del desahogo de la audiencia preliminar con esa objeción o caso contrario, yo quiero ofrecer pruebas contra esa objeción, no es lo mismo que yo desde tiempo antes lo prepare, vaya buscando las documentales, a que todo eso suceda en la audiencia. Entonces, a mí me parece una mejor estrategia hacerlo todo en la misma audiencia. Así también cerramos pauta a que la otra parte se prepare para contestar mi objeción. En ese momento tiene que hacerlo conforme a mis argumentos. El artículo 326 y 327 se refieren respecto al reconocimiento de documentos.
¿Qué significa esto? Menciona, bueno, aquí, por ejemplo, la manera en la que opera es, se presenta un documento, no sé, una constancia de un médico, y la constancia del médico la objeta la otra parte, y yo ofrezco el reconocimiento del contenido y firma de ese documento por parte del médico. ¿Y en qué momento se va a llevar a cabo? Pues en este momento procesal del desahogo de pruebas dentro de audiencia de juicios. Es como un ejemplo muy fácil. El artículo 329 nos habla de la manera en la que se puede impugnar un documento tachándolo de falso. Dice, la impugnación de falsedad de un documento debe realizarse, obviamente, desde la etapa postulatoria, pero el desahogo va a ser en esta etapa respecto a lo que se sujete o en lo que yo sustente esa falsedad del documento. El artículo 331 nos menciona los documentos que se consideran indubitables para el cotejo y pues bueno, ya nos hace ahí su listado. Por ejemplo, un documento electrónico, pues tiene que venir ahí el código de la firma electrónica avanzada, el QR, y pues bueno, ya son cuestiones que aquí vienen enlistadas y son como de regla general. ¿Qué otra prueba establece el Código Nacional? Inspección o reconocimiento judicial. A ver, dice Ignacio, hola maestra, buena noche. En cuanto a las pruebas en una demanda de reconocimiento de paternidad, la parte actora, que es la mamá, debe presentar el dictamen de ADN del perito acompañando la demanda, o el juez debe solicitar al presunto padre que se realice el estudio de ADN en caso de que la parte actora no pueda presentar el dictamen porque el demandado se niega a realizar el estudio de dicho ADN. Gracias. Ok. La manera, en este caso concreto que nos pregunta Ignacio, es la siguiente. Si parte de mi prestación es reconocimiento de paternidad, pues la única manera con la que puedo acreditar esa paternidad es con una prueba de ADN. Entonces, yo ofrezco esa pericial desde mi escrito postulatorio, con las reglas que acabamos de mencionar, designo al perito, la cédula profesional y el cuestionario al cual se va a sujetar. Y en audiencia preliminar, como su nombre lo dice, tengo que preparar la prueba para esa etapa. Entonces, si es un perito que va a ser a mi costa, yo tengo que llevar al perito a la audiencia preliminar para que en esa etapa de preparación de pruebas se haga presente, lleva su cédula profesional, se acredita su profesión como químico o lo que corresponda, acepta y protesta el cargo, pero previo a ello, la regla general es que a lo que voy es que no tiene, en base a la pregunta, no tengo que yo presentar no estoy obligada a presentar ni una prueba de ADN, ni mucho menos una pericial para yo acreditar la paternidad, sino que esto es parte del juicio. Esto se sujeta a juicio de esta manera en la que le estoy explicando, Ignacio, porque incluso ya me ha pasado. Yo he presentado este tipo de solicitudes y yo hago una prueba de paternidad extraoficial y voy y la presento al juez, pero no es prueba plena, porque la prueba pericial como es en base a la ciencia, son conocimientos técnicos, tiene que estar sujeta al proceso. Entonces el proceso es ese. Ofrezco la pericial desde el escrito postulatorio, voy y llevo a mi perito a audiencia preliminar para que acepte y proteste el cargo, y la preparación de esta prueba es diferente. Bueno, hay que ver, el juez nos va a dar la pauta, pero como es la preparación de la prueba y como su nombre lo dice, pues en esta etapa también tienen que comparecer las partes a las cuales se les va a hacer esta prueba de ADN, ¿no? Entonces, si hay un auto concreto de la autoridad donde me cita a esa etapa de la audiencia, pues entonces los hago comparecer. Es decir, comparece el perito, comparece la parte, el infante, por ejemplo, y comparece el presunto padre. Y en el desahogo de la audiencia,
en la grabación se realiza la toma de muestra. El perito les explica, bueno, le explica al juez la cadena de custodia para garantizar que esas muestras no vayan a llevar alguna alteración o vayan a tener alguna alteración en la custodia, en lo que salen del tribunal y llegan al laboratorio para el análisis. Posterior, el perito presenta su dictamen por escrito, con también las reglas que ya mencioné. Si el perito en químico en ADN realiza las muestras en esa audiencia preliminar, pues va a tener creo que decía 15 días el Código Nacional para presentar su dictamen y va a tener que acudir al desahogo de audiencia de juicio para explicar sus conclusiones, que obviamente ya presentó por escrito, pero a exponerlas de manera verbal y sujetarse a los interrogatorios de las partes, ¿sale? Entonces, esa es la manera, Ignacio. Sí, Valeria. Buenas noches a todos. Precisamente tengo ahorita en este momento una de reconocimiento paterno, el cual en el escrito inicial solicitamos la pericial, que fuera por genética, un perito en genética molecular. El papá sí contestó la demanda y él ya fijó un perito en la materia, pero como fue una contestación muy agresiva para mi clienta, nosotros en la contestación de un documento de una actuación que ingresamos, les hacemos notar a la jueza que el señor está muy agresivo, que sí aceptó las pruebas periciales de él y el niño, pero que ella fije un perito para que se haga las pruebas. Y ella me menciona en el acuerdo que sí va a poner la prueba pericial, de las cuales este órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto en la etapa de admisión de pruebas en la audiencia inicial. Si todavía no hacemos nosotros como bien una prueba, porque tiene que estar partícipe el señor y mi clienta, bueno, su hijo de mi clienta, porque nunca han vivido juntos, no hay forma de hacer una pericial con antelación. Este, Estoy confundida. ¿Si es la misma audiencia inicial a la que usted menciona, maestra? Sí, lo que pasa que el caso concreto, bueno, aquí dice María Elizabeth, nos tocó que le practicaran la prueba de ADN al menor en el momento de la audiencia. Justamente esto que menciona María Elizabeth es del supuesto que yo digo, si yo llevo mi perito, o sea, yo llevo mi perito en la audiencia. En el caso que mencionas tú, Valeria, es que la etapa de la audiencia preliminar sí se refiere a eso. O sea, primero, en base a tu pregunta, sí se refiere a esta etapa de la audiencia preliminar, pero es que también depende de la circunstancia de cada caso. Esta es una generalidad hablando bajo esa hipótesis de que yo tengo un perito privado, pero el nombre de la etapa es preparación y admisión de pruebas. Entonces también sucede el caso que, como lo mencionas tú, para no tener como mayor conflicto, mejor tu juez designa un perito oficial. Y el juez dice, eso lo voy a responder en la etapa de la audiencia correspondiente. Va a ser en esta etapa. Entonces, tal vez aquí lo que tenga que pasar es que tú reiteras esa petición, el juez va a admitirla porque forzosamente necesita esa prueba bajo suplencia de la queja, el interés superior del menor, etcétera. Entonces, creo que no hay como tema de que no la admita, y en ese momento puede llegar a citar, o sea, en esa etapa la admite y puede realizar una citación para que el perito oficial de ADN que designe comparezca en la reanudación de una audiencia. Entonces, en este supuesto, pues el juez va a tener que suspender de manera provisional la audiencia preliminar en esa etapa. Va a cerrar todo y en una reanudación va a aperturar ya no desde enunciación de litis, sino en la parte que se quedó en la suspensión, admisión y preparación de pruebas, va a dar cuenta que se hace presente el perito oficial, se van a tomar las pruebas y ya va a seguir el cauce. ¿Sí? Ese es un ejemplo, y es buena la pregunta también, Valeria, porque este es como un caso concreto por el cual se puede suspender la audiencia preliminar, pero existen muchas otras maneras y formas de que la audiencia se pueda suspender y nos quedemos como
como a medias, pero eso, o sea, no significa que todas las etapas de la audiencia preliminar tengan que ser en una sola, sino ya con la circunstancia de cada caso se puede ir difiriendo, ¿vale? Sí, ok. Les mencionaba yo, a ver, aquí hay otro comentario. Dice Ignacio, entonces, maestra, únicamente se presenta en la demanda los datos del perito en ADN por parte de la actora o se podrá designar al juez que designe perito oficial. Pueden ser los dos supuestos, Ignacio. Como yo lo mencionaba, si yo voy a pagar, si mi cliente va a pagar los honorarios del perito, pues entonces yo lo menciono, nada más recordando que tenemos que cumplir con todas las reglas de ofrecimiento de la pericial, el nombre del perito, la cédula profesional y el cuestionario. Si yo no menciono alguno de esos, hay posibilidad de que me desechen la prueba. Ese es un supuesto. Si mi cliente dice, no, yo no puedo, yo no tengo dinero ni capacidad económica para erogar una prueba pericial de esa naturaleza, entonces yo doy la opción, ok, pues entonces voy a pedir un perito, voy a solicitar un perito oficial y obviamente doy la causa justificada, ¿no? Solicito el ofrecimiento de esta prueba, no tengo la capacidad económica, es en beneficio del infante, etcétera, y el juez se va a pronunciar. Si el juez no se pronuncia desde que admite mi demanda, pues se va a pronunciar en la audiencia preliminar, en la etapa que corresponde, conforme al mismo supuesto que mencionaba Valeria. Licenciado Francisco, ¿quiere decir algo? Sí, aquí tenemos varias dudas en la cuestión de cómo ofrecer la prueba de reconocimiento de paternidad. Y hay dos, como usted bien lo mencionaba. Está la forma de ofrecer un perito particular. El riesgo de ofrecer un perito particular es que es posible que nuestra contraparte nos tumbe esa pericial por la cuestión de la cadena de custodia. Hay que ser muy delicados al tomar la muestra. Hay unos peritos buenísimos. Toman la muestra, dicen, sacan todo nuevo, el tubo de ensayo nuevo, mire, juez, es nuevo, lo ofrecen a prueba, lo sellan en ese momento, o sea, perfectamente que no hay forma. Las Hay unos etiquetitas las numeradas. etiquetas numeradas, muy cuidadosos, todo, ponen un tapete esterilizado ahí en la mesa y todo muy bien, su cubrebocas, Esterilizan, ajá. esterilizan también, todo, o sea, hay peritos que son muy cuidadosos, hay otros peritos que no lo son tanto. Entonces se puede prestar para objetar esa prueba, que si no le puso, por ejemplo, no le puso el cubrebocas al niño, o sea, o la mamá, no le puso el cubrebocas a la mamá mientras que la mamá agarraba al niño para tomar la muestra, se pudo haber contaminado, por ejemplo, la muestra, se puede objetar. Entonces, por eso es que bien comenta la maestra, es mejor solicitar desde el escrito inicial, postulatorio, solicitar el perito oficial. Aquí en Guanajuato lo solicitamos. La señora no tiene recursos para pagar la pericial, por lo tanto le solicitamos que el Estado la apoye. Le hacen un estudio socioeconómico por parte del DIF y el DIF ya decide si califica para la ayuda al 100%, al 50% o nada. Entonces ya viene el perito oficial. Normalmente los peritos oficiales son muy buenos peritos para estas cuestiones y son bien con la cadena de custodia. Entonces, la juez cita al perito para que proteste el cargo. Una vez que proteste el cargo, el perito cita, todo esto es en la audiencia preliminar. Cita en la ofrecimiento de pruebas y aceptación de pruebas, cita a las partes, al menor y, y al perito para tomar la muestra. Aquí en Guanajuato, desde este año, un año o 2 años, no, un año creo, no más o menos, maestra, tenemos unas salas fantásticas de niños que son muy, muy buenas salas. Llega el perito, toma la muestra y O sea, ya no hacen el desahogo en la sala de audiencia, sino en con la sala con todos especial. ellos, Ajá. exacto, sí. Y ya, entonces, hasta ahí. Si no se presenta el presunto padre, el artículo no sé qué, no recuerdo, dice que
Si no se presenta, se presume como, Como padre, padre. ¿verdad? Como padre. Y la juez en esa misma audiencia lo declara como presunto padre y manda el oficio al registro civil para que haga la anotación al acta de nacimiento y de ahí ya, entonces sí empieza propiamente el juicio de alimentos y de todo el show, teniendo ya el reconocimiento o el acta de nacimiento. Más o menos así es acá en Guanajuato. No sé si estoy equivocado, maestra. No, es justamente así como lo menciona el licenciado Francisco, gracias. E incluso hizo comentarios muy asertivos e importantes, ¿no? Hay que tener cuidado de la manera en la que trabaja el perito, como él ya mencionó, que no se puso el cubreboca, que no sé qué, ya se contaminó la prueba, la muestra, perdón, y ya nos echan para abajo nuestra pericia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y pues bueno, de acuerdo a lo que establece el Código Nacional, la prueba pericial en ADN cuando se le toma la muestra al niño, niña o adolescente, pues tiene que ser igual como ya se lleva a cabo acá en Guanajuato, en la sala especial donde se lleva a cabo la escucha. Hay que ver cómo se practica en cada uno de los estados. Y también como menciona el licenciado Francisco, si no comparece la parte, el presunto padre, pues se le va a tomar por cierta la paternidad. Ahí ya nos facilita la vida y también como mencionaba, pues ya nada más se sigue el juicio por las demás prestaciones, los alimentos comúnmente, ¿no? Muy bien. La siguiente prueba que menciona el Código Nacional es inspección o reconocimiento judicial. Creo que esta va a seguir siendo de la misma manera, lo establece el artículo 332. ¿Y qué significa esto? Pues es lo que la autoridad jurisdiccional pueda percibir a través de sus sentidos, dando fe de la existencia de determinada cuestión. No sé, y pues bueno, generalmente esto, digo generalmente porque doy dos ejemplos. Yo ofrezco la inspección judicial respecto a esta conversación que está entre la parte actora y la demandada, y esta conversación coincide con las impresiones de capturas de pantalla que yo adjunte. Entonces, pues dada la naturaleza de este tipo de inspección, pues va a ser sobre un teléfono, entonces este desahogo se lleva a cabo dentro del tribunal, en el desahogo de la propia audiencia. Pero si yo ofrezco una inspección judicial respecto a un inmueble, pues entonces tiene que ser fuera del tribunal, y aquí también pues se llega a suspender la audiencia, pero también se va a llevar a cabo bajo las mismas reglas, como lo llevan acá en Guanajuato cuando es fuera del tribunal, pues se llevan su camarita, empiezan a grabar, pero es la misma formalidad de aperturar y cerrar la audiencia, y en el desahogo de la inspección judicial fuera del juzgado, pues es tener la debida precaución de que todo quede audio, video grabado. ¿Sale? ¿Qué prueba sigue? Bueno, aquí el artículo 332 nos menciona la manera en la que se ofrece. Aquí es importante un punto. ¿Con qué objetivo yo ofrezco esta inspección o este reconocimiento judicial? Pues tengo que dar una causa justificada porque yo quiero que el juez vaya y se constituya X inmueble, ¿no? Y porque yo quiero que vaya y se perciba a través de sus sentidos de esa situación. Obviamente lo tengo que ligar a mis hechos y va ligado a mis prestaciones. Pero también tengo que establecer los puntos sobre los cuales va a versar ese reconocimiento. Nada más es voy y me paro afuera del inmueble, ¿no? O sea, ¿qué puntos yo pretendo acreditar con ese reconocimiento o inspección judicial? No sé, ejemplo, dentro de la litis está y la otra parte dice que el inmueble donde yo vivo y donde voy a convivir con mi hijo, pues no tiene las condiciones aptas, que no hay una recámara específica y que vivo horrible, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, juez, para acreditártelo, pues ve tú al domicilio y va a versar sobre estos puntos. Que acuda al domicilio, obviamente, que se cerciore cómo está constituido de manera física y se haga una descripción del mismo, y en su momento se pueda cerciorar, juez,
de que sí hay un espacio adecuado para mi hija y se describan las características, lo que percibe el propio juez a través de los sentidos, cómo está constituida esa recámara. ¿Para qué? Pues ya con eso yo acredito. ¿Sale? El artículo 333 nos menciona las reglas del desahogo, que es lo que ya les hacía yo mención. Otro tipo de prueba que establece el Código Nacional, pues creo que también ya lo llevamos a cabo, pero no tenemos texto expreso de ley, que son los informes. Dice, el informe es un medio de prueba autónomo que consiste en la rendición de datos a través de un comunicado que debe contener la información que la parte oferente de la prueba proponga o que el juzgador requiera oficiosamente y que la persona informante tenga a su disposición en cualquier fuente que la pueda contener, ya sea electrónica o documental. Algo muy común, pues no sé, un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la parte demandada para acreditar su capacidad económica, porque la pensión alimenticia es parte del juicio. Si yo voy a la comisión, pues no me van a dar este tipo de información, ni el SAT bajo las restricciones que tienen, ¿no? Entonces, pues solamente va a ser a través del tribunal y pues bueno, al ser cuestiones de alimentos, pues todo tipo de autoridad está obligada a contestar. Entonces, este es un ejemplo de un informe y bueno, hay muchísimos otros más. Menciona también el Código Nacional, hay un apartado que dice otros medios de prueba. Y decía yo, ¿cuáles son esos otros medios de prueba? Es importante porque el Código Nacional dice ejemplificativamente y hace mención videos, fotografías, cintas cinematográficas, disquetes, discos compactos, sistemas computacionales, grabaciones de imágenes, sonidos, y bueno, eso fue lo que anoté aquí en la diapositiva, pero acá menciona el listado más grande, pero es importante que menciona ejemplificativamente. Entonces, ¿qué tipo de pruebas podemos aportar aquí? Pues cualquiera. Su nombre lo dice, no nos limita. Obviamente tenemos que acreditar la pertinencia de la prueba, pero luego también resulta que todos los ejemplos que nos da son medios digitales, porque nos establece el 336, si alguna de las partes estima que la reproducción de estos medios puede atentar contra la intimidad de las personas o poner en riesgo información reservada, confidencial o secretos industriales, lo expresará a la autoridad jurisdiccional, quien calificará tal solicitud y de considerarla fundada se recibirá en audiencia privada, dejando constancia de ello en el acta mínima que al efecto se levante. ¿Esto qué significa? Pues hay que tener cuidado, así como el licenciado Francisco nos daba el ejemplo de hay que tener cuidado de la manera en la que se lleva a cabo el desahogo de la de ADN, que no se contaminen las muestras, la cadena de custodia, etcétera. Pues de la misma manera cuando ofrezcamos estos medios de prueba, hay que tener mucha delicadeza cuando ofrezcamos fotografías, videos, el contenido. Y yo creo que si por ejemplo fuera una cuestión muy personal o que pueda atentar contra la intimidad de la otra parte, pues yo desde mi escrito postulatorio pido que sea desahogada en secrecía, ¿no? Que nada más la vea el juez. A final de cuentas es quien lo va a resolver. O caso contrario, si admiten una prueba de la otra parte y yo considero que ataca su derecho a la intimidad, pues incluso en la etapa de la audiencia preliminar de las pruebas, pues yo puedo solicitar que no sea admitida porque invade esa privacidad, o bien si la otra parte la ofrece para que se desahogue en frente de todos, pues yo puedo pedir lo contrario, ¿no? Entonces, pues nada más hay que tener cuidado en la manera en la que se ofrece y en su caso se desahoga y los argumentos que podemos llegar a formular. La última prueba, la que menciona el Código Nacional, pues sigue mencionando las presunciones. Dice, presunción es la consecuencia que la norma jurídica o la autoridad jurisdiccional deduce de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. La primera se llama legal y la segunda humana. Me parece que esto es exactamente igual como lo llevamos a cabo, ¿sale? Entonces son todas las pruebas y pues bueno, la tercera etapa de la audiencia de juicio son los alegatos de cierre.
por ejemplo, aquí, esta es la etapa, bueno, dice el 679. En la audiencia y concluido el desahogo, se concederá el uso de la palabra por una vez a cada una de las partes para que por un máximo de 10 minutos pueda formular sus alegatos de cierre. Pues obviamente el juez los va a tomar en cuenta al momento de la emisión de la sentencia. Aquí luego mencionaba el ejemplo de la testimonial, ¿no? Que ya no hay tacha de testigos. Yo ya hice mis preguntas de credibilidad, de idoneidad en el desahogo de la prueba como tal, pero yo quiero argumentar y yo quiero decirle al juez, no sé, en el ejemplo que les daba, ¿no? Su señoría, solicito no tome en consideración esa testimonial, bajo el interrogatorio de credibilidad, pues pudo tener certeza de que el testigo mintió, su declaración fue contradictoria, primero dice que estuvo presente y luego nos da su horario de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, este es el momento para hacer nuestra argumentación, ejemplo también del desahogo de estas pruebas. Y obviamente la estructura es pues para llevar al convencimiento del juez por qué tienen que proceder mis acciones en base de una manera objetiva a las pruebas desahogadas. Y bueno, creo que es importante también tomar en consideración unas fracciones que les leía de la demanda y de la contestación donde nos decía el Código Nacional. Puedes invocar, bueno, las cuestiones de derecho de los instrumentos legales nacionales, también los internacionales, que nos daba pauta a argumentar en base a principios jurídicos del derecho e incluso doctrina. Entonces, en este momento, pues es convencer al juez al respecto. ¿Cuál es la ventaja de de mencionar alegatos o de presentar alegatos en un sistema tradicional a un sistema común? Pues que en el sistema tradicional la verdad es que ahí nos quemamos las pestañas haciendo nuestros alegatos y ni siquiera tenemos la certeza de si el juez los toma en cuenta o no al momento de la emisión de la sentencia. Aquí, al momento de ser juicios orales, pues el juez solamente tiene una opción y esa opción pues es escucharnos. Entonces sí es importante, creo que aquí también trasciende más al momento de ser juicios orales, pues el juez nos va a escuchar. Entonces hay que prepararlos bien, ¿vale? Bueno, y aquí también creo que si a mí no me alcanzan los 10 minutos para decir alegatos, pues yo con toda certeza puedo solicitar más minutos al respecto. También les hacía mención respecto a los alegatos de apertura. Tampoco le voy a pedir 1 hora, 40 minutos, pero sí un plazo prudente para que yo pueda exponer de una manera completa mis alegatos. ¿Sale? Sobre todo los de cierre. Menciona el artículo 680, enseguida se declarará el asunto visto y se dictará la sentencia definitiva correspondiente, para lo cual la autoridad jurisdiccional dispondrá del receso necesario dentro... Aquí no alcanzo a leer. Dispondrá del receso necesario dentro del mismo día de la audiencia. Pues esto suena como muy bonito, ¿verdad? Pero imagínense cuánto tiempo se va a tardar el juez en emitir una sentencia y ni él va a querer estar presionado, ni nosotros estar ahí esperando el receso o vete y luego regresa. Yo creo que esto no va a suceder, salvo en los juicios fáciles, como mencionaba, emisión de sentencia rápida. Menciona el 680, en la misma audiencia de juicio, la autoridad explicará con lenguaje sencillo, en forma breve y clara, la sentencia definitiva y leerá únicamente los resolutivos. Bueno, creo que esto como que sin mayor tema. Ay, creo que esta la repetí. Aquí también hay una cuestión adicional. No sé cómo esté en sus estados, pero acá en Guanajuato emiten la sentencia con todos los términos técnicos. Pero luego hubo una reforma y por ejemplo, en asuntos en donde intervienen adultos mayores o donde intervienen adolescentes, pues ya se tiene que hacer una doble emisión de sentencia, una con formato de lectura fácil, o sea, en términos cristianos, como diríamos, pero el Código Nacional ya lo establece. Bueno, porque acá en Guanajuato solamente es en determinados casos, no en todos los asuntos, pero aquí el Código Nacional en oralidad ya lo menciona. Cuando así lo considere la autoridad jurisdiccional y se involucren a niñas, niños o adolescentes, se deberá redactar una sentencia en formato de lectura fácil y no para la comprensión de los niños. O sea, no, yo no voy a ir a decirle, ay, mira, esta es tu sentencia, ¿sabes? Sino obviamente para las partes. ¿Sí?
Y pues bueno, ya por último, que también mencionábamos en las clases anteriores, pues el Código Nacional nos da muy poca pauta para los recursos de impugnación, pero bueno, a final de cuentas aquí está, en el 905 establece los recursos previstos son apelación, reposición y queja, y los términos para su ejecución. Esto lo establece aquí el 915, por ejemplo. La apelación va a proceder contra la sentencia definitiva y vamos a tener 9 días hábiles. La apelación también es procedente contra demás resoluciones, me queda como duda, y van a ser 5 días hábiles. El recurso de reposición, el Código Nacional nos establece en el artículo 928 3 días hábiles, y el recurso de queja 5 días. Y pues bueno, también ya habíamos hablado al respecto en las clases pasadas, que pues yo creo que casi para muchas cosas, pues vamos a tener que presentar amparos. Vamos a tener que presentar amparos, pero es que quería mencionarles de la segunda instancia. Pero pues bueno, también la naturaleza de estos procesos y tras la unificación de una legislación procesal en todas las materias, recordando que es materia civil y materia de familia, pues la intención es que sean, que los juicios sean más rápidos, que sean más prácticos, que sean más fáciles, pero menos duraderos, pero sobre todo prevalece mucho la cuestión de resolver un conflicto bajo los medios alternativos de la solución del conflicto, ¿no? Yo creo que esa es la causa por la cual nos dejan con pocos recursos de impugnación. Y pues bueno, ya aquí también ya en cuanto al amparo, pues hay bastantes criterios al respecto. Si yo, por ejemplo, presento un amparo en contra de una medida provisional de alimentos, pues está la regla general de que en esa materia no se me va a otorgar la suspensión, bajo el tema de que son cuestiones de orden público e interés social. Entonces, la mayoría de las cuestiones se rigen bajo este supuesto, igual una convivencia, igual una guarda y custodia. Entonces, pues bueno, hay que ver qué momentos específicos sí vale la pena presentar un amparo indirecto y cuáles no. Que luego, por ejemplo, acá en Guanajuato también hemos tenido experiencia con los jueces de distrito, que se mencionaba en la clase pasada, no recuerdo con exactitud el ejemplo, pero mencionaban, ay, pero si el juez no me permite esto y si el juez no me permite otro, y yo les mencionaba, pues es una violación procesal. No, pero si el juez no me lo admite o no me permite, pues entonces voy con el amparo indirecto. Pero aquí hay que recordar que las cuestiones procesales o las violaciones procesales se van a emitir hasta el dictado de la sentencia. Entonces puede ser que yo presente un amparo indirecto por una violación procesal, y al menos acá en Guanajuato les menciono el criterio de los jueces de distrito es, me desechan, o sea, no me admiten el juicio de amparo porque todavía no está la violación evidente hasta que se dicte una sentencia, y si esa no participación que omitió el juez darme todavía no me causa un perjuicio porque todavía no dicta la sentencia. Si dicta la sentencia y esa no participación u omisión, entonces sí me causa una afectación o una vulneración a un derecho humano, bueno, entonces ahora sí. Entonces, pues nada más son estos comentarios como para tener cuidado. No siempre vale la pena presentar amparos indirectos con este ejemplo, ¿no? Y sobre todo en materia de familia, por eso también mencionaba, casi todas las prestaciones se rigen bajo estas cuestiones de interés superior del menor, pero bueno, también se pueden llegar a presentar amparos. En alguna ocasión presenté un amparo donde yo solicitaba al juez, me acuerdo que ese juicio fue en Guanajuato Capital, porque yo le decía, tráete al niño para que lo escuches, o sea,
La base pues es la Constitución, el 12 de la Convención de los Derechos del Niño, tiene 10 años, se considera apto ya para que venga a emitir su opinión al respecto, y el juez se negaba, se negaba, se negaba, yo creo que como unas 3 o 4 veces fácilmente, porque es un juicio largo, me negaron y me decía, es que me lo reservo, y yo, pues hasta cuándo se lo va a reservar, ¿no? Yo ya, y para mí era importante bajo mi estructura de la teoría del caso, el que ya se escuchara al infante para petición de medidas. Entonces, como se lo reservaba y se lo reservaba, en ese caso concreto yo sí solicité, perdón, sí presenté un amparo indirecto, pero aquí es caso contrario. Ahí mi alegata fue la vulneración del juez al no escuchar y no citar al infante para hacer efectivo su derecho de participación. Entonces, a lo mejor en ese caso concreto, pues sí vale la pena o sí valía la pena que yo presentara un amparo, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si tengan alguna otra duda, es toda mi exposición. Como les mencionaban al inicio en mi presentación, y pues creo que sí tienen presente mi nombre, ¿no? Patricia Morales, aparezco en redes sociales con mi nombre, nada más falta ahí que ponen mi nombre y ahí les voy a aparecer. Dentro del corporativo en el cual formo parte, somos especialistas en derecho de familia, pero no solamente en derecho nacional de familia, sino también en derecho internacional de familia. Hay uno de mis socios, él es especialista en restitución internacional de menores. También somos activistas de derechos humanos a través de diferentes fundaciones y asociaciones civiles. Entonces, bueno, les menciono esto para siempre los ando invitando para sumar, no nada más en el aspecto profesional, sino también en el aspecto social. Y en relación a la parte internacional, pues bueno, también estamos a sus órdenes. Si a alguno de ustedes se les presenta un asunto de esa índole, pues ahí el equipo formamos parte, ¿no? Muchas gracias por la confianza, por el haberse inscrito, haberme escuchado todas estas sesiones, y obviamente agradecer a Justicia, Tributo y Equidad por la invitación. Al contrario.